Querida familia, un placer enorme estar aquí hoy contigo para hablar de algo que toca el corazón de tantos y que es tan pero tan vital para nuestra felicidad y bienestar. Sé que muchos de ustedes que me están viendo ahora mismo quizás están atravesando momentos difíciles en sus matrimonios. Quizás sienten que esa chispa se apagó, que la distancia creció o que las palabras duelen más de lo que sanan. Y si eso es lo que sientes, déjame decirte algo muy importante: no estás solo, no están solos, y hay una esperanza inquebrantable que quiero compartir contigo hoy. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que muchos evitan o que simplemente no saben cómo abordar: las 5 señales claras e inconfundibles de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio. Si escuchaste bien, el Espíritu Santo, esa fuerza divina, ese consolador, ese maestro, ese poder que habita en nosotros, está trabajando activamente para restaurar y transformar tu unión. Y no importa cuán profunda creas que sea la herida, no importa cuántos años de silencio o de conflictos hayan pasado, la mano del Espíritu Santo es capaz de hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y antes de que pienses, pero mi caso es diferente o ya lo he intentado todo, te pido que me des unos minutos. Te prometo que este mensaje no solo te dará esperanza, sino que te revelará un camino que quizás nunca antes habías considerado. Te mostraré cómo discernir estas señales en tu propia vida y en tu relación para que puedas cooperar con esa obra divina y ver la transformación que tanto anhelas. Así que si tu corazón anhela ver la paz, el amor y la alegría regresar a tu hogar, si sientes esa pequeña llama de fe que te dice que algo aún es posible, quédate conmigo. Prepárate para abrir tu corazón y tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de reescribir la historia de tu matrimonio. Y por favor, cuéntame en los comentarios de dónde nos estás acompañando hoy. Me encanta saber hasta dónde llega esta familia y cómo esta palabra te encuentra justo donde estás. Tu presencia aquí ya es una señal de que estás buscando algo más, y eso ya es un gran paso. La primera señal indiscutible de que el Espíritu Santo está obrando en la sanación de tu matrimonio es la restauración de la comunicación genuina. Piensa conmigo en esto: ¿cuántas veces hemos visto matrimonios donde la comunicación se convierte en un campo de batalla o, peor aún, en un desierto de silencio? Al principio todo es risas, conversaciones hasta altas horas de la noche. Compartimos sueños, miedos, cada detalle. Pero con el tiempo, la rutina, el estrés, las heridas no dichas transforman esa hermosa conexión en algo superficial o incluso hostil. Las palabras se vuelven armas o simplemente dejan de existir. Los matrimonios naufragan no por falta de amor, sino por una comunicación rota, por corazones que se endurecieron y lenguas que olvidaron cómo hablar el idioma del amor verdadero. Permítanme contarles la historia de Ana y Marcos. Llevaban 15 años de casados. Al principio eran inseparables. Pero con los años, los hijos, las presiones económicas, Ana empezó a sentir que Marcos la escuchaba pero no la entendía. Él por su parte sentía que Ana solo se quejaba, que nunca estaba contenta. Sus conversaciones eran cortas, funcionales, sobre los niños, las cuentas, el trabajo. Las noches pasaban en silencio, cada uno con su teléfono, sumidos en sus propios mundos paralelos. La tensión en casa era casi palpable. Ana se sentía invisible, Marcos se sentía atacado. Se amaban, sí, pero el amor se había disfrazado de rutina y resentimiento. Un día Ana, desesperada, empezó a orar. No solo por su matrimonio, sino por su propio corazón. Le pidió al Espíritu Santo que le mostrara qué hacer. Poco a poco algo empezó a cambiar. No en Marcos inmediatamente, sino en ella. El Espíritu Santo comenzó a ablandar su corazón. Le mostró que antes de esperar que Marcos la escuchara, ella necesitaba aprender a escuchar a Marcos sin prejuicios, sin interrupciones, sin defensas. Empezó a orar por su esposo, a pedirle a Dios que le diera empatía. Y aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a sanar tu matrimonio, lo primero que hace es romper las barreras de egoísmo y orgullo que impiden la comunicación.
Él no te dice ve y dile a tu esposo que está equivocado. No. Él te susurra al oído escucha de verdad a tu cónyuge. Intenta entender de dónde viene ese dolor, ese miedo, esa frustración. Porque el Espíritu Santo nos da el don de la empatía, la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y ver el mundo desde su perspectiva. Nos enseña a hablar la verdad en amor como dice la palabra de Dios en Efesios 4:15. Nos capacita para que nuestras palabras sean sazonadas con sal que edifiquen, no que destruyan. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Verás que de repente sientes el impulso de callar una crítica y en su lugar hacer una pregunta. En lugar de reaccionar impulsivamente sientes una pausa en tu espíritu que te permite respirar antes de hablar. Comienzas a notar que tu cónyuge te está buscando más para hablar sobre cosas que van más allá de lo superficial. O quizás eres tú quien siente la valentía de iniciar una conversación vulnerable de esas que asustan pero que son tan necesarias. Como Ana que un día en lugar de discutir con Marcos sobre un gasto le preguntó con genuina curiosidad ¿hay algo que te preocupa? Siento que estás estresado y quiero entenderte. Y Marcos sorprendido por la suavidad y la sinceridad de Ana por primera vez en mucho tiempo se abrió. Y hablaron por horas. No resolviendo todos los problemas de inmediato pero sí reconectando esa chispa de la verdadera comunicación. El Espíritu Santo nos enseña a ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira como dice Santiago 1:19. Nos da la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo ser firmes y cuándo ser tiernos. La sanación en la comunicación no es mágica de un día para otro, pero si empiezas a notar que el deseo de conectar de verdad, de escuchar con el corazón, de hablar con amor y verdad está volviendo a tu matrimonio, entonces estás viendo la primera y poderosa señal de que el Espíritu Santo está sanando tu unión. Es una señal clara de que Él está derribando muros y construyendo puentes. Y si piensas que la comunicación es solo hablar, te prometo que el Espíritu Santo te enseñará a leer el alma de tu cónyuge de una manera que te sorprenderá. Él abre los oídos del Espíritu para que escuchemos no solo las palabras sino el corazón. La segunda señal de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio es el retorno del gozo y la paz donde antes había conflicto. ¿O cuántos matrimonios se convierten en campos de batalla? Un desacuerdo menor escala rápidamente a una discusión furiosa. El ambiente en casa se vuelve denso, cargado. Se camina sobre cáscaras de huevo. Las risas son escasas y forzadas. La paz se siente como un huésped no deseado que rara vez se queda. Imagina vivir así día tras día. Es agotador, ¿verdad? El estrés crónico, el cortisol elevado, la sensación constante de alerta son destructivos no solo para la relación sino para la salud individual de cada cónyuge. Pensemos en la pareja de David y Laura. Sus discusiones eran legendarias entre sus amigos. Parecía que no podían ponerse de acuerdo en nada. Desde la marca del café hasta cómo criar a los hijos. Cada conversación podía terminar en un grito, en un portazo. Laura se sentía atacada y David sentía que nunca era suficiente. Ambos estaban exhaustos emocionalmente. Habían probado terapia, habían leído libros. Nada parecía funcionar a largo plazo. La paz era una ilusión, un momento breve antes de la próxima tormenta. Pero un día Laura escuchó un sermón sobre el fruto del Espíritu y cómo la paz es uno de esos frutos. Empezó a orar fervientemente no para que David cambiara sino para que la paz de Dios inundara su propio corazón y su hogar. Y David por su lado, cansado de la constante tensión, también comenzó a buscar respuestas en la fe. No hablaron mucho de ello al principio, pero cada uno en su rincón estaba clamando por un milagro. El Espíritu Santo es el príncipe de paz. Él no solo trae la ausencia de conflicto sino una presencia sobrenatural de calma, una quietud en el alma que trasciende cualquier circunstancia.
Como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo comienza a sanar tu matrimonio, Él empieza a trabajar en tu interior y en el interior de tu cónyuge. Te da la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Te infunde una paciencia que no tenías antes, una gentileza inesperada, una bondad que desarma. ¿Cómo se manifiesta esto? Empiezas a notar que cuando surge una discusión, en lugar de explotar automáticamente, sientes un freno, una pequeña voz que te dice: espera, respira, busca la paz. Puede que tu cónyuge, que solía ser propenso a la ira, ahora cede con más facilidad o pide disculpas de una manera más sincera. ¿O eres tú quien se siente impulsado a ofrecer un gesto de paz a pesar de estar herido? Quizás antes un desacuerdo menor podía arruinarles el día entero, pero ahora pueden discutir un tema difícil, mantener la calma y llegar a un acuerdo, o al menos a una tregua respetuosa. La tensión en el ambiente se disipa. Empieza a haber más risas, más momentos de ligereza, de disfrute. Recuerdo que David y Laura un día se encontraron a sí mismos riendo juntos en la cocina por una tontería, una simple anécdota de los niños. Y fue una risa genuina, una que no sentían hacía mucho tiempo. Se miraron y fue como si la pesadez se hubiera levantado. No es que los problemas desaparecieran mágicamente, pero la forma en que los abordaban cambió. La presencia del Espíritu Santo en sus vidas individuales y luego en su hogar les dio la capacidad de encontrar la paz en medio de la tormenta. Ya no era una paz basada en el control externo, sino una paz interior que se irradiaba. Cuando el Espíritu Santo trae paz a un matrimonio, no es solo la ausencia de guerra, es una presencia que transforma el ambiente mismo. Te mostrará cómo esta paz va más allá de lo que puedes imaginar, porque es una paz que nace de la confianza en Dios y de la capacidad de soltar el control. Cuando empieces a experimentar más momentos de calma, de risas genuinas, de serenidad compartida incluso en medio de desafíos cotidianos, sabes que el Espíritu Santo está derramando su bálsamo de paz sobre tu matrimonio. Es una señal innegable de que Él está restaurando la armonía y la tranquilidad en tu hogar y te está enseñando que es posible vivir juntos con gozo y con una paz que sobrepasa cualquier conflicto. La tercera señal poderosa de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio es el avivamiento del amor y la pasión. El amor. Al principio de un matrimonio el amor parece inagotable. Hay romance, pasión, citas, sorpresas. Pero a medida que la vida avanza y los años se acumulan, esa chispa a menudo parece desvanecerse. Las parejas se vuelven compañeros de piso con responsabilidades compartidas, pero sin la conexión profunda, el anhelo, la intimidad que una vez los unió. Es un dolor silencioso cuando te das cuenta de que el amor se ha vuelto una rutina o una obligación. La pasión disminuye, las caricias son escasas y las palabras de afecto se olvidan. Pensemos en Roberto y Sofía. Después de 20 años juntos se querían, sí, pero el amor se había transformado en un afecto cómodo pero sin fuego. Habían pasado por muchas cosas juntos, pero el romance se había perdido en el camino. Ya no había sorpresas, no había esas miradas que lo decían todo. Sofía anhelaba esa conexión profunda que tenían al principio y Roberto se sentía culpable por no saber cómo recuperarla. Se sentían como dos islas que se veían a la distancia pero que no podían tocarse. Fue Sofía quien empezó a sentir un llamado en su corazón a orar por su matrimonio de una manera diferente. En lugar de orar por el amor en general, empezó a pedirle al Espíritu Santo que avivara el amor de agape, ese amor incondicional, desinteresado, sacrificado que la Biblia describe. Y Roberto, por su lado, en un momento de reflexión se dio cuenta de lo mucho que extrañaba a la Sofía enamorada y empezó a hacer pequeños gestos que no hacía años. Aquí es donde la obra del Espíritu Santo se vuelve tan real. Él no solo restaura el amor romántico, Él eleva el amor a una dimensión espiritual. El Espíritu Santo te recuerda el pacto que hiciste delante de Dios. Te recuerda por qué te enamoraste en primer lugar.
Te ayuda a ver a tu cónyuge no solo como un compañero de vida sino como un alma valiosa creada a imagen de Dios digna de amor y respeto. Te da la capacidad de amar incluso cuando no te sientes enamorado porque el amor verdadero, el amor de agape es una decisión no solo una emoción. Como dice 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no es arrogante, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Cuando el Espíritu Santo aviva el amor, Él infunde todas estas cualidades en tu corazón. ¿Cómo se manifiesta esto? Verás que te sientes impulsado a hacer pequeños actos de servicio que demuestran amor. Que te nace una nueva apreciación por las cualidades de tu cónyuge que quizás habías dado por sentadas. Que la intimidad no solo física sino emocional y espiritual comienza a crecer de nuevo. Puede que empiecen a tener citas nuevamente, a pasar tiempo de calidad juntos sin distracciones. O quizás eres tú quien siente la valentía de expresar tu amor de una manera nueva y creativa. Las palabras de afirmación, los gestos de cariño, las caricias sencillas se vuelven más frecuentes, más genuinas. Recuerdo que Roberto un día sorprendió a Sofía con un picnic improvisado en el parque donde tuvieron su primera cita. No había nada extravagante, solo un par de sándwiches y una manta. Pero mientras se sentaban bajo el sol riendo y compartiendo recuerdos, Sofía sintió que la chispa regresaba. Y no solo por el gesto sino por la intención detrás de él. El Espíritu Santo le había susurrado a Roberto al corazón: recuerda lo que la hace sentir amada. Sé intencional. Y Sofía a su vez empezó a orar por Roberto, a recordarle lo valioso que era. Cuando el Espíritu Santo aviva el amor, no se trata de magia barata o de Hollywood. Se trata de una renovación profunda en el corazón que se traduce en acciones diarias. Te da la fuerza para superar el resentimiento, te anima a perdonar los pequeños fallos, te inspira a ser creativo en la expresión de tu amor. La pasión que el Espíritu Santo trae no es solo física, es una pasión por crecer juntos, por servir a Dios juntos, por construir un futuro que honre a Él. Si empiezas a sentir que el deseo de amar a tu cónyuge de una manera más profunda, más sacrificial, más intencional está volviendo a tu corazón, si ves que los pequeños gestos de amor y afecto se multiplican, entonces estás viendo la tercera señal de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio. Él está encendiendo una llama que nunca se apagará por completo porque su amor es eterno. Cuéntame en los comentarios de dónde nos estás acompañando y si esta palabra está resonando con tu corazón. Eso me ayuda mucho a entender a nuestra familia aquí y a crear contenidos aún más transformadores. Tu comentario es un bálsamo para mi alma y un motor para seguir compartiendo este mensaje de esperanza. La cuarta señal indiscutible de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio es la capacidad sobrenatural para perdonar y soltar el pasado. El peso del pasado. Las heridas, los resentimientos, las traiciones, las palabras hirientes. Son como cadenas invisibles que atan a los cónyuges a un ciclo de dolor. La falta de perdón es un veneno lento que corroe el amor, la confianza y la esperanza. Muchas parejas se aman pero no pueden avanzar porque están ancladas en lo que pasó hace 5, 10, 20 años. Cada nueva discusión, cada desacuerdo se convierte en una oportunidad para revivir viejas heridas y para recriminar el pasado. Permítanme hablarles de Carlos y Elena. Su matrimonio estaba plagado de un evento doloroso que había sucedido años atrás. Carlos había cometido un error grave y aunque se había arrepentido y había pedido perdón, Elena no podía olvidar. Lo había perdonado de labios para afuera, pero en su corazón la amargura persistía. Cada vez que había una discusión, el pasado salía a flote como un fantasma. La confianza estaba rota y Elena sentía que no podía volver a entregarse por completo. Carlos por su lado se sentía permanentemente enjuiciado, como si nunca pudiera borrar su error. Vivían bajo la sombra de un pasado que no los dejaba avanzar. Elena había intentado perdonar. Había leído libros, había ido a terapia, pero la herida seguía ahí pulsante.
Un día frustrada y exhausta le derramó su corazón al Espíritu Santo. Le dijo: no puedo perdonar de verdad. Necesito tu ayuda. Quita este peso de mí. Y Carlos, en su propia búsqueda de redención, también oraba pidiendo ser librado de la culpa y que su esposa pudiera encontrar la paz. El Espíritu Santo es el único que puede darnos la capacidad de perdonar de verdad. No solo un perdón superficial, sino un perdón que viene desde lo más profundo del alma. Él te ayuda a ver que el perdón no es olvidar la ofensa, no es justificar el mal comportamiento. El perdón es una decisión de liberar al otro y de liberarte a ti mismo del veneno del resentimiento. Es soltar esa carga que te oprime. Como dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también ustedes deben perdonar. El Espíritu Santo te da la fuerza para dar ese paso sobrenatural, para extender gracia incluso cuando sientes que no la merecen. ¿Cómo se manifiesta esto? Verás que las viejas heridas que solían activarse con facilidad ahora duelen menos. Que la necesidad de recriminar el pasado disminuye. Que la compasión por tu cónyuge empieza a crecer incluso cuando piensas en el dolor que te causó. Puede que sientas el impulso de hablar con tu cónyuge sobre ese evento pasado, no para volver a abrir la herida, sino para cerrarla de una vez por todas a través del perdón genuino y la reconciliación. O quizás eres tú quien siente la libertad de pedir perdón nuevamente por viejos errores que pensaste que ya estaban olvidados. Recuerdo que Elena un día mientras oraba sintió una profunda paz. No era una paz que borrara el recuerdo de lo que pasó, pero era una paz que le permitía soltar la ira, el resentimiento, el deseo de venganza. Se dio cuenta de que al aferrarse al pasado solo se estaba haciendo daño a sí misma. Ese día se acercó a Carlos no para recriminarle, sino para decirle: te perdono de verdad. El Espíritu Santo me ha dado la fuerza para hacerlo. Y quiero que avancemos juntos. Y Carlos, al escuchar esas palabras, sintió que un peso de años se le quitaba de encima. Fue un momento de profunda sanación para ambos. Cuando el Espíritu Santo te capacita para perdonar y soltar el pasado, no es que la memoria se borre. Es que el dolor asociado a esa memoria pierde su poder sobre ti. Te libera. Y si piensas que perdonar es olvidar, el Espíritu Santo te mostrará que es algo mucho más profundo. Es liberar tu propio futuro del yugo del pasado. Es abrir la puerta a un nuevo comienzo, una nueva temporada en tu matrimonio donde el amor y la confianza pueden florecer sin las sombras de ayer. Si empiezas a sentir esa ligereza en tu corazón, esa capacidad de mirar hacia adelante sin que el pasado te detenga, esa disposición a soltar el rencor, entonces estás viendo la cuarta señal de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio. Él está rompiendo cadenas y trayendo una libertad transformadora. Finalmente, la quinta señal inconfundible de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio es el establecimiento de un propósito compartido y un nuevo futuro. Muchos matrimonios a la larga pierden el rumbo. Cada cónyuge empieza a perseguir sus propios intereses, sus propias metas, sus propios sueños. Se vuelven dos individuos que viven bajo el mismo techo pero que caminan por senderos separados. La pregunta ¿para qué estamos juntos? Empieza a flotar en el aire. La falta de un propósito compartido, de una visión que los una más allá de la crianza de los hijos o de las responsabilidades financieras, puede llevar a una profunda desconexión y a la deriva. Sin un norte común es fácil perderse en la vastedad de la vida. Consideremos la historia de Miguel y Patricia. Llevaban casi 30 años de casados. Sus hijos ya eran mayores y se habían ido de casa. De repente se encontraron solos en un nido vacío. Y se dieron cuenta de que durante años habían vivido para sus hijos, para sus trabajos, para sus rutinas. Pero no habían vivido verdaderamente el uno para el otro o para un propósito mayor como pareja.
Miguel se sumergió más en sus hobbies, Patricia en actividades sociales, y aunque se querían sentían un vacío, una falta de dirección como pareja. Se habían convertido en extraños cómodos. Fue Patricia quien un día, mientras leía la Biblia en Eclesiastés 4, 9-12 sobre la fuerza de una cuerda de 3 dobleces, donde uno solo puede ser vencido pero 2 resisten y una cuerda de 3 es inquebrantable, sintió una profunda convicción. Se dio cuenta de que el tercer doblez en su matrimonio era Dios. Y que si Dios no era el centro y si no tenían un propósito que los uniera en su matrimonio, podría romperse. Empezó a orar para que el Espíritu Santo les revelara un propósito a ellos como pareja. Y Miguel, que también sentía esa inquietud, comenzó a reflexionar sobre el significado de sus años juntos. El Espíritu Santo es el gran alineador. Él no solo te une como pareja, sino que te une a Él como la tercera cuerda. Él revela el propósito divino que Dios tiene para tu matrimonio. Él te muestra que tu unión no es solo para tu felicidad personal, sino para la gloria de Dios, para impactar al mundo, para ser un faro de esperanza y amor. Cuando el Espíritu Santo se activa en tu matrimonio, Él toma tus dones, tus talentos, tus pasiones individuales y los fusiona en una visión compartida, en una misión conjunta. Te da un sentido de dirección, un porqué que va más allá de las circunstancias cotidianas. ¿Cómo se manifiesta esto? Verás que de repente tú y tu cónyuge empiezan a hablar de cosas que van más allá de las facturas o de la próxima compra. Empiezan a soñar juntos con proyectos, con ministerios, con formas de servir a otros, con nuevas metas que los unen y los emocionan. Pueden sentir el impulso de orar juntos por un objetivo específico para su matrimonio, su familia o su comunidad. Descubren nuevas actividades o causas en las que ambos están interesados y que les dan un sentido de unidad. Quizás sea un ministerio que quieren iniciar, un viaje misionero que siempre soñaron, o simplemente el compromiso de ser mentores para otras parejas. Recuerdo que Miguel y Patricia, después de mucha oración y conversación, decidieron que querían usar su tiempo y sus recursos para ayudar a parejas jóvenes. Empezaron un pequeño grupo en su iglesia compartiendo sus experiencias, sus errores, sus aprendizajes. Y al hacerlo redescubrieron no solo el amor el uno por el otro, sino un amor más grande, el amor por Dios y por el servicio. Sus ojos se iluminaron, sus conversaciones se llenaron de energía y propósito. Su matrimonio se revitalizó porque encontraron una razón más grande para estar juntos. No era solo la compañía, era una misión. Cuando el Espíritu Santo establece un propósito compartido, Él les da alas a tu matrimonio. Les da una razón poderosa para levantarse cada mañana y para trabajar juntos. Y si has sentido que tu matrimonio carece de rumbo, te prometo que el Espíritu Santo te mostrará cómo encontrar ese propósito. El verdadero motor que hará tu unión inquebrantable. Él te recordará que tu matrimonio es un testimonio, un reflejo del amor de Dios en la tierra. Si comienzas a sentir esa dirección, esa claridad, ese anhelo de servir y de construir algo juntos para la gloria de Dios, entonces estás viendo la quinta y más profunda señal de que el Espíritu Santo está sanando tu matrimonio. Él no solo lo está restaurando, sino que lo está elevando a un nivel de impacto y significado que trascenderá incluso el tiempo. Hemos recorrido un camino fascinante hoy explorando estas 5 señales poderosas e inconfundibles de que el Espíritu Santo está obrando en la sanación de tu matrimonio. Hemos hablado de cómo la comunicación genuina regresa, de cómo el gozo y la paz desplazan al conflicto, de cómo el amor y la pasión se avivan, de la capacidad sobrenatural para perdonar y soltar el pasado, y de cómo se establece un propósito compartido que le da sentido a toda la unión. Quizás al escuchar todo esto te has sentido identificado con una o varias de estas señales. Tal vez incluso has sentido una punzada de esperanza de que esto es posible para ti, para tu relación. Y quiero que sepas que esa esperanza no es en vano. No es una fantasía. Es el Espíritu Santo mismo hablándote, llamándote a cooperar con su obra. Él te ama.
Ama a tu cónyuge y ama el pacto sagrado que hicieron. No importa cuán imposible parezca tu situación, para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo sobrenatural, el restaurador por excelencia. Tu potencial para un matrimonio extraordinario es mucho mayor de lo que imaginas. Fuiste creado para amar, para perdonar, para vivir en plenitud. Tu historia no termina aquí en el dolor o en la resignación. Al contrario, el Espíritu Santo quiere escribir un nuevo capítulo contigo y con tu cónyuge, un capítulo de sanación, de redención, de amor que glorifique su nombre. El mejor de ti y de tu matrimonio aún está por venir. Tú tienes todo lo que necesitas dentro de ti porque el Espíritu Santo habita en ti. Solo necesitas abrirte a su guía, a su poder, a su amor. Así que te animo hoy a que tomes la decisión consciente de invitar al Espíritu Santo a cada área de tu matrimonio. Ora por estas señales. Busca estas señales. Y sé un agente de cambio en tu propia relación. Porque Él está trabajando incluso cuando no lo ves, incluso cuando sientes que todo está perdido. Él es fiel. Y ahora permítanme llevarlos en un momento de oración. Padre Celestial, Dios de amor y de gracia, venimos ante ti hoy con corazones humildes pero llenos de fe. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu promesa de que el Espíritu Santo está obrando activamente en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Espíritu Santo Consolador, te pedimos hoy que tomes el control de cada matrimonio que nos escucha. Donde haya comunicación rota, te pedimos que restaures el diálogo genuino, que abras nuestros oídos para escuchar con empatía y nuestros labios para hablar con amor y verdad. Ayúdanos a derribar los muros de orgullo y egoísmo. Donde haya conflicto y tensión, te pedimos que derrames tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu gozo inunde nuestros hogares y disipe toda amargura y frustración. Que la risa y la serenidad reemplacen el llanto y la tristeza. Donde el amor se haya enfriado y la pasión se haya apagado, te pedimos que avives la llama. Que nos recuerdes el pacto que hicimos y que nos inspires a amar con ese amor agape sacrificial e incondicional. Que la intimidad emocional, física y espiritual sea restaurada. Espíritu Santo capacitador, te pedimos que nos des la capacidad sobrenatural para perdonar. Ayúdanos a soltar el peso del pasado, las heridas, los resentimientos, las traiciones. Líbranos del veneno de la falta de perdón y ayúdanos a extender gracia así como tú nos has perdonado a nosotros. Que podamos mirar hacia adelante sin las cadenas del ayer. Y finalmente, Espíritu Santo, te pedimos que establezcas un propósito compartido en cada matrimonio. Que nos reveles el plan divino que tienes para nuestra unión. Que nos alineemos contigo como la tercera cuerda para construir un futuro de significado, de servicio, de impacto que glorifique tu nombre. Protege nuestros matrimonios de toda influencia negativa, de todo ataque del enemigo. Guíanos con tu sabiduría en cada decisión, en cada paso. Que nuestros matrimonios sean un testimonio vivo de tu amor y tu poder transformador. Declaramos hoy fe y esperanza para cada matrimonio que clama a ti. Creemos que tú eres el Dios de los milagros y que lo mejor de nuestros matrimonios aún está por venir. Ponemos nuestra confianza en ti y en tu poder para sanar, restaurar y renovar. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, por favor dale un me gusta a este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos transformadores. Estamos aquí para acompañarte en tu jornada de fe y crecimiento. Comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esta palabra hoy. Podrías ser el instrumento de Dios para llevar esperanza a otro matrimonio. Y antes de irte, me gustaría invitarte a ver nuestro próximo video donde profundizamos aún más en cómo el Espíritu Santo no solo sana sino que fortalece tu vida personal para que puedas ser un pilar de fortaleza en tu matrimonio. Haz clic en la pantalla para verlo. Recuerda, tú y tu matrimonio son valiosos y amados por Dios.
Hasta la próxima, querida familia. Que Dios les bendiga abundantemente.